Un cuento para Zoe o Lili Sueña, escrito por Margaret Acevedo. Ilustraciones de Juan Eli Bautista. La otra esquina. Abuelita, ¿qué cuento me vas a contar hoy? Mi pequeña Zoe, ¿te gustan las tortugas? Me gustan porque andan despacito como tú. Es así, mi niña, y es una historia que te contaré sin prisa y sin apuro. Se trata sobre una tortuguita que vivía en un lugar muy lejano llamado La Otra Esquina. Le decían así porque hace mucho tiempo ocurrió una terrible guerra y algunos animales tuvieron que salir de sus hogares por el hambre y las enfermedades. Muchos fueron expulsados, perseguidos por pensar diferente. Por eso iniciaron un largo viaje por el mar, atravesando grandes tormentas y fuertes mareas, hasta que encontraron un cómodo lugar en un cálido valle. Lo llaman así, porque estaba al otro lado del mundo. Una de estas familias se quedó a vivir en aquel lejano lugar. Fue la familia de Lili, abuelita, y porque la guerra hace que se separen las familias. La guerra es un nombre muy corto para algo tan enorme. Tiene una G de gritos y una U de uña que araña el corazón, y una E que es más grande que un elefante, y una R de ráfaga de viento que se lo vuela todo, y otra R de roído y de rotos, como los agujeros que deja un ratón, y una A de amargo y dolorido como el corazón de un ave en las alas rotas. La guerra es una palabra necia que va muy rápido, pero no te apresures, pequeña Sol, no es una historia de miedo, por eso vamos despacito. La familia Flores. Lili formaba parte de una familia que se fue a vivir lejos del lugar donde nacieron. Algunos le llaman exiliados, pero ellos preferían los llamaran migrantes. Qué nombre tan raro, abuelita. ¿Qué es ser migrante? Son raros porque son nombres que no se parecen a otros nombres. Ser migrante es cuando eliges vivir en un lugar sin saber cuándo regresarás. Y el exilio es cuando te obligan a irte de tu país sin poder volver por un tiempo. Ah, ya sé, como cuando mi tío se fue a vivir a las montañas y no sabemos cuándo va a volver. Sí, mi niña, tienes un tío migrante porque eligió irse, dice la abuelita con voz dulce, continuando la historia. La familia Flores no tuvo muchas opciones en este país. Ellos tenían un negocio de venta de algas y el gobierno se los quitó. Eso enfureció al señor Ramón, el abuelo de Lili, quien organizó caminatas pacíficas exigiendo sus derechos. Ya te imaginarás una marcha de tortugas, lenta y pesada. Entonces, como el señor Ramón era muy revoltoso, decidieron expulsarlo con la excusa de que era muy lento para seguir produciendo. También lo hicieron con sus amigos, Luis el Caracol, creador de cremas de belleza, Ernesto la Araña y su fábrica de seda, Susi la Abeja y su mercancía de miel, y muchos otros que decidieron elevar la voz por lo que consideran injusto. Sin embargo, esto no tuvo frutos y ellos fueron obligados a irse de su país. Abuelita, ¿y el señor Ramón cómo hizo para despedirse de su familia? Yo no podría dejar a Nala, su perra de felpa, decía Zoe, mientras se enjuagaba con lágrimas sus pequeños ojos. No te preocupes, mi niña, al dolor. No te apresures, mi niña, al dolor, mientras le limpiaba dulcemente la lágrima que rodaba sobre su mejilla. Si nos tuviésemos que ir, Nala nos acompañaría. Uno hace su maleta con las cosas que más quiere, que más se quieren, aunque no todas caben en una maleta. Como te seguía contando, el señor Ramón tuvo mucho coraje, pero sabía que lo mejor en ese momento era irse. Así que decidió viajar primero y trabajar muy duro, para luego buscar a su familia y llevarlas a un mejor lugar para vivir. Pero esto lo hizo muy lentamente, poco a poco, como las tortugas. De cómo el señor Ramón decidió volverse relojero. A Lili, nuestra pequeña tortuguita, también le daban ganas de llorar cuando el señor Ramón le contaba la historia de cómo se trajo a su familia, con voz grave y fanfarrona. Primero me traje a tu abuela y a tu mamá, que era una niña como tú en aquel momento. No teníamos tiempo para llorar, ni para lamentarnos, porque teníamos que empezar de nuevo, y eso lleva mucho tiempo, pero mucho trabajo, mi lentejita. Así le decía a Lili. Y fue así como la familia Flores se encargó del tiempo en la ciudad. Iniciaron su fábrica de relojes. ¿Cómo es eso del tiempo, abuelita?, pregunta Zoe. El tiempo es una gran cosa, mi niña, una cosa que sirve para ordenar los momentos de la vida.
Sin el tiempo no sabríamos a qué hora levantarnos o acostarnos, ni cuándo tenemos que ir al colegio o al trabajo y sobre todo la hora de regresar a casa y comer con la familia. Pero de eso saben mejor los poetas que los relojeros. Sin embargo, el señor Ramón no era poeta, pero inventaba los mejores relojes que una tortuga podía hacer. Él se volvió relojero y a su manera hizo un chiste con el tiempo, ya que era muy buen comerciante. Lo expulsaron porque era muy lento y decidió empezar de nuevo, vendiendo relojes. Sus frases lo hicieron famoso. No seas lento como una tortuga y compra nuestro tiempo. Vendía muchos relojes. Fue así como el señor Ramón y su familia emprendieron un nuevo negocio. No eran los más veloces, pero sí los mejores en la fabricación de relojes. Enseñaron el oficio a sus hijos y estos a sus nietos, y así generación tras generación. Eran relojes preciosos y precisos. Sin embargo, había un secreto que Lili guardaba, un secreto sobre sus relojes. Dime, abuelita, que no aguanto, ¿qué secreto escondía? Aguarda, mi niña, los secretos toman un tiempo para ser contados. ¿Para qué sirve un reloj que no da la hora? A la pequeña Lentejita, como le decían cariñosamente el abuelo, no le gustaba hacer relojes. En comparación con el resto de la familia, se tardaba mucho tiempo en construirlos y los que hacía no daban la hora. ¿Cómo es un reloj que no da la hora, abuelita? De eso se trata justamente esta historia. ¿Cómo hace uno con aquello que no anda como debería? Como yo, abuelita, poniendo cara de puchero. Porque amo el mar, pero me da miedo entrar en él. Pienso que un pez enorme me va a morder. ¿Ves cómo soy un pequeño reloj que no anda? Otra lagrimita cae sobre su quijada. Así es, ¿sabes? Cada uno tiene un temor por resolver y un deseo por descubrir. Pero son los peces del pensamiento los que más muerden. En el caso de los relojes que hacía Lili, lo que andaba mal eran pequeños detalles. A veces las manecillas se quedaban tiesas sin moverse. En otros casos iba muy rápido o muy lento. En ocasiones los números nunca estaban en el lugar donde debían. Sonaba toc toc en vez de tic tac. En fin, cada reloj tenía una falla distinta. Se empezó a dar cuenta de eso a medida que iba creciendo y aprendiendo con el tiempo a ocultarlos cada vez mejor. Los escondía en diferentes lugares, debajo de su cama, dentro del closet, en los zapatos, detrás de las paredes. Jugaba a las escondidas con ellos. Su madre a veces le preguntaba: Lili, ¿hoy sí veremos uno de tus relojes? Y Lili, entre divertida y avergonzada, imaginaba siempre una nueva excusa. Ay, madre curiosa, hoy no podrás verlos porque quiero dártelos de sorpresa en tu cumpleaños, de lo lindo que me quedaron. Y la madre se marchaba rezongando. Ay, Lili, tú sí inventas. ¿Qué haré con esta niña? Pero en el fondo, Lili, triste y desconcertada, se preguntaba: ¿qué haré yo con estos relojes que no sirven para dar la hora? ¿Y para qué sirven entonces, abuelita? Bueno, vamos a ver cómo va solucionando Lili su pregunta. ¿Tú ya tienes la tuya? Lili piensa sobre la velocidad y el peso. A Lili, cuando estaba triste, le gustaba ir a un lago que estaba un poco lejos de la ciudad. Le encantaba lanzar las piedras sobre el agua, verlas rebotar y hundirse. Se preguntaba cómo podían las piedras mantenerse sobre la superficie del agua algunos segundos a pesar de su peso, si iban tan rápido, y se asombraba de cómo al detenerse se hundían, paf, paf, en el fondo del agua. Pensaba que los adultos eran como esas piedras que andaban veloces para no derrumbarse. Ella, en cambio, se sentía más como una pequeña roca detenida, lenta y pesada, que tropezaba y se caía todo el tiempo. Su mamá la regañaba, porque la niña siempre tiene costras en las rodillas. Así no se puede, Lili, así no se puede seguir así. Ella se daba cuenta que su mamá estaba molesta cuando decía que algo no se podía, y lo repetía. Así no se puede, Lili, así no se puede continuar. Cuando Lili era más pequeña lloraba de pena, de verdad creía que con ella no se podía, pero luego descubrió que su mamá no la amenazaba con las palabras, sino que hablaba de sí misma, pues era ella, su mamá, la que no podía estar todo el día detrás de Lili para que no se cayera. Al crecer, Lili no dejó de caerse, pero sí aprendió a manejar mejor sus caídas. Se paraba más rápido y aprendió a caerse sin tanto dolor, doblando un poco las rodillas y lanzándose lentamente sobre el suelo. Además, se cuidaba ella misma de sus costras para que cicatrizaran sin dejar tantas marcas. Era su saber hacer con las caídas. Solía preguntarse en las noches antes de dormir:
si habría otra forma de andar, que no fuese tropezando. Imaginaba que era como esa piedra que se deslizaba sobre el agua produciendo ondas, aunque fuese unos pocos segundos antes de hundirse hasta el fondo. Pensaba que quizás ese instante valía la pena, pero como nunca había visto a su familia en el agua, no sabía si las tortugas podían nadar. La pesadilla. Esa noche Lily tiene una pesadilla. Se encontraba cerca de un pozo y ve una pareja de erizos en una larga fila saliendo de la ciudad. Ella se acerca y le pregunta a uno de ellos qué estaba ocurriendo. Este le responde: es que hay una nueva ley en la ciudad, y le entrega un volante de color amarillo lechoso que decía lo siguiente: por orden del máximo poder se declara que las casas serán más pequeñas para que las familias estén más unidas. Aquellos que incumplan con esta norma tendrán que irse de la ciudad. Máximo poder de la otra esquina. Y continúa el erizo explicándole que su familia no podía estar muy cerca porque se hacían daño con sus púas y que por eso se tenían que ir de ahí, abuelita. ¿Y cómo se abrazan los erizos? Es una pregunta que no se me hubiese ocurrido, pero creo que los abrazos de los erizos deben hacerse con cuidado. Más adelante en el sueño se encontró también con una larga fila de animales: elefantes, hipopótamos, jirafas, etc. Animales que por su gran tamaño no podían compartir espacios tan pequeños. Lily se encontraba confusa de la cantidad de animales que se tenían que ir. Pensaba que en un lugar tan pequeño descubrirían su secreto. No tendría espacio suficiente para esconder sus relojes. Luego aparece su madre con los relojes escondidos y toda su familia gritándole en tono de reproche: eres una mentirosa, no sabes hacer relojes, no eres de esta familia, fuera, fuera, fuera. Allí despierta gritando. De cómo el señor Ramón convierte una pesadilla en una carcajada. Lily, aterrorizada, entra en llanto diciendo medio dormida: no, abuelito, no, mamita, no me quiero ir, por favor. Despierta por los gritos al señor Ramón, quien tiene el sueño ligero pero el humor agradable, y le dice en voz más suavecita que la de costumbre: tranquila, lentejita, tuviste un mal sueño, cuéntale a tu abuelito que tanto te quiere. Lily le cuenta la pesadilla, y en silencio la escucha y le dice: ay, pero nosotros no te diríamos eso, y menos por unos relojes mal hechos. Al escuchar esto, Lily se tranquiliza. Decide ir a buscar los relojes escondidos y se los enseña con la mirada baja y un poco apenada. El abuelo observa con un poco de dificultad cada uno de los relojes, porque estaba un poco cegatón. Así que le dice: ay, muchachita, pero si son hermosas pulseras con números, ¿cómo haces tan lindos objetos? Lily se echa a reír a carcajadas. También le contaré un secreto a mi niña. A mí tampoco me gusta hacer relojes, porque ni siquiera puedo ver bien la hora. Ambos ahora ríen juntos, logrando que esa noche Lily duerma tranquila. Pero esa noche Lily tiene un sueño. Lily sigue soñando esa noche. Se encuentra al frente de un inmenso mar azul marino y ve en el horizonte otras tortugas que, como ella, inician un viaje. Duda si lanzarse al mar por un instante, pues aún no sabía nadar. Entonces llega el abuelo con un gran flotador. Tenía la forma de un reloj con un agujero en el medio. Decide zambullirse sobre el mar con su salvavidas puesto, y el abuelo aguardando en la orilla. Le grita: puedes nadar todo el tiempo que quieras, ahora lo tienes de tu lado. Abuelita, entonces ¿por qué apresurarse a hacer un reloj que ande si el que no anda nada tan bien? Así es, mi niña, no anda como se espera, pero sí nada como se quiere. Se ríen ambas y deciden ir esa tarde al lago a investigar si las tortugas nadaban, mientras Zoe se da un chapuzón en la playa con su flotador de flores. Fin. ¿O no? Otro final. Esa tarde de primavera me siento a recordar aquella historia contada por mi abuela. Quizás en el fondo era una historia para su nieta, aquella temerosa del mar y de lo vivo que lo habita. Y gracias a la historia y coraje de Lily, esa niña decidió aflojar sus miedos. Ahora ella, un poco más grande y no tan temerosa, se sienta frente al mar y sin flotador emprende nuevos viajes, orientándose ya no por un reloj que marcaría el tiempo,
de los otros, sino por un salvavidas singular llamado deseo.